frontera global. Inquietud hay en China por la ola de protestas que se ha desatado en ese país y donde las manifestaciones desafían incluso al presidente Xi Jinping. Estamos con la periodista internacional Andrea Aguilar para hablar de este tema. Andrea, muy buenas noches. ¿Cómo estás, Connie? Muy buenas noches. Sí, realmente ha sido desde el pasado 25 de noviembre que se han registrado esas protestas, se han ido extendiendo en al menos una decena de ciudades en China. Y también, Connie, varias fuera del continente, recordemos en distintas partes del mundo, han salido a solidarizarse con ese tipo de manifestaciones. Y que parten por el COVID, digamos, y por el encierro, el COVID-0, ¿cierto? Y el encierro total, pero terminan pidiendo la salida de Xi Jinping. Efectivamente, parten por un incendio que se registraba el jueves de la semana pasada, en donde los bomberos no pudieron llegar hacia el lugar, no pudieron salvar a esas personas, 10 fallecidos, justamente por el tema de las restricciones, de lo que ha pasado en los últimos meses. Recordemos que China ha sido quizás el país más estricto en materia de restricciones por el tema del coronavirus. Y vamos a ver justamente lo que les mencionaba, cuáles son las zonas de China en donde se han ido extendiendo. Ustedes se dan cuenta, abarcan prácticamente gran parte del país. Vemos Urumqi o Urumqi también se dice, que es justamente la ciudad en donde se producía este incendio el pasado jueves. Ahí parten las manifestaciones, se van extendiendo a distintas ciudades. Vemos Korla, Lanzhou, Shenzhou, Beijing también, que han sido fuertes en estas manifestaciones en este lugar. Nanjing, Shanghai, que ha sido otro de los puntos fuertes también. Wuhan, que recordemos es donde partió el coronavirus ya hace más de 2 años. Y vamos a ver cuáles han sido también las implicaciones y de dónde vienen estas protestas en el siguiente informe. La indignación de miles de ciudadanos chinos se ha extendido como pólvora por varias ciudades desde el pasado viernes. La chispa que inició esta inédita oleada de protestas fue el incendio ocurrido en la ciudad de Urumqi, ubicada al noroeste del país, en el que 10 personas fallecieron porque los bomberos no pudieron llegar en medio de los bloqueos de calles por los estrictos confinamientos para combatir la pandemia. Las víctimas del incendio llevaban los últimos 100 días recluidas en sus viviendas sin poder salir debido a la llamada política COVID-0 que China ha impuesto desde el inicio de la pandemia. ¿Y qué es lo que está sacrificando? Su propia economía. Yo he escuchado a mucha gente que dice que no, esto es una medida política para mantener toda la gente controlada. Oiga, si China este año, debido a esta política de COVID-0, China va dejando de crecer. Aunque el origen de las protestas fue el confinamiento, miles de manifestantes comenzaron, en forma inédita, a exigir la renuncia del presidente Xi Jinping. Pero la represión de las autoridades apuntó incluso a la prensa extranjera, como lo muestra este registro de la violenta detención del periodista de la BBC, Ed Lawrence, en las últimas horas. China siempre da la bienvenida a los periodistas extranjeros para que realicen actividades periodísticas en conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes, y hemos hecho mucho para facilitar y brindar comodidad para sus reportajes. Una oleada de protestas que no se veía en China desde hace más de 30 años, cuando se registró la masacre en la plaza de Tiananmen y miles de personas fueron asesinadas por el ejército para poner fin a sus demandas de apertura democrática. El punto es que si esto aumenta en términos de la cantidad de gente que se está manifestando y se prolonga en el tiempo, existe la posibilidad de que el gobierno chino haga uso de la fuerza para de esa manera neutralizar este tipo de manifestaciones. Ante la represión de las manifestaciones en el gigante asiático, centenares de personas se han reunido en distintos continentes para mostrar su solidaridad con los manifestantes chinos. Espero que estas protestas impulsen cambios en la política actual de confinamiento por COVID. No se está pidiendo nada del otro mundo, es algo razonable. Veo que mucha gente en China ha usado estas protestas para expresar sus puntos de vista. Eso es muy valiente y creo que deben ser apoyados. Desde la isla de Hong Kong, que mantiene una tensa relación con el gobierno chino y que lleva años protestando para exigir más democracia, también se han unido a esas protestas en China continental, que desafían al poderoso Xi Jinping a puertas de que comience su tercer mandato al frente del gigante asiático. Y recordar, Connie, también que la magnitud de esas protestas que han sacudido a China en los últimos 3 días era algo que no se veía en el gigante asiático, al menos hace 33 años, cuando justamente en 1989 el ejército asesinó a miles de manifestantes en la emblemática plaza de Tiananmen en Pekín. Luego de eso, recordemos que se declara la ley marcial, se ordena entonces que se levante por la fuerza este tipo de manifestaciones que estamos viendo, que se había prácticamente...
esa famosa imagen. Una foto muy famosa, una imagen muy famosa que fue captada desde uno de los techos del hotel, que daba justamente a la panorámica de la plaza por 4 fotógrafos distintos, que es el llamado hombre frente al tanque, del cual finalmente se desconoce todavía la identidad. En algún momento se dijo que era un estudiante de 19 años, pero eso todavía no ha podido ser confirmado, pero claramente hace 33 años no se veía el nivel de protestas que se está dando. Y veamos ahora también cómo ha ido creciendo el pic de contagios, porque recordemos que todo esto no parte por una protesta política, sino por el cansancio, la frustración que tiene la gente con las distintas medidas. Vemos justamente cómo se ha ido aumentando exponencialmente a mediados de año. Si hablamos 23 de mayo, estaba prácticamente erradicado o controlado el coronavirus. En agosto, a mediados de agosto, empieza a subir, pero quizás la semana más dramática ha sido la del 7 de noviembre, en donde vemos son casos confirmados por semana, 150.000 casos o más de 150.000 casos. Solamente durante esta jornada, Connie, China ha reportado 40.000 casos también, que es su 5º día consecutivo, que esto para ser el gigante asiático realmente es muy por debajo de las cifras que tenemos en otros países, incluso aquí también en China. Vamos a ver si eso hace que relajen un poco las medidas y por lo tanto detengan las protestas. Vamos a ver si eso se pasa o ya las protestas es algo que va a tener su camino propio. Muchas gracias. Buenas noches, Andrea.